Salmo 103, 1 al 5. El salmista comienza diciendo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En la primera parte que leímos, o hemos estado leyendo acerca de las iniquidades, en el versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pero es curioso que cuando hablamos de las iniquidades de Pedro, Dios perdonó las iniquidades de Pedro. Pero cuando estamos estudiando las iniquidades de Judas, Dios no perdona las iniquidades de Judas. Y me preguntaba cuál fue la causa. Y la causa es que Judas no creía que Dios le podía perdonar. Continuamos hablando acerca de las iniquidades de Judas. Dijimos el domingo pasado que la primera iniquidad que hablamos fue que se dejó usar por el diablo. La segunda iniquidad, que tenía la capacidad de influenciar sobre los compañeros, los demás discípulos. La tercera iniquidad es que era hipócrita. La cuarta iniquidad era ladrón. Y la quinta iniquidad vamos a verla en esta mañana, continuando con el tema de las iniquidades de Judas. Quinta iniquidad: vende a Jesús. Capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, versículos 14 y 15 de Mateo 26. La quinta iniquidad es que Judas vende al Señor Jesucristo. No hay hoy quien pase. Ya. Entonces vamos a leerlo en la escritura, como que me estaba acostumbrando a que lo pasaran allá. Capítulo 26. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 14 y 15 del Evangelio de San Mateo. Dice así la palabra de Dios, Mateo 26, 14 y 15. Cité a Mateo, ¿verdad? Sí. 26, 14 y 15. 14 y 15. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Qué me queréis dar y yo os entregaré? Cuando estaba pensando en esa expresión, o eso que dice el evangelista, de lo que dijo Judas Iscariote, ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? La primera pregunta que vino a mi mente fue: ¿por qué lo vendió? ¿Por qué Judas Iscariote vende al Señor? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? Si ustedes leen por ahí en la red, busca internet, encuentran muchas barbaridades que dicen, pero vamos a la escritura. ¿Por qué Judas Iscariote vendió a Jesús? Por amor al dinero. Por amor al dinero, Judas Iscariote vendió a Jesús.
Es algo interesante. Por amor al dinero se pueden hacer muchas cosas terribles. Y vamos a dar por un momento a Judas Iscariote y quisiera que buscáramos al libro de 2 Timoteo 4:10. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, para que veamos un caso muy curioso en la iglesia primitiva de un hombre que estaba sirviendo al Señor juntamente con el apóstol Pablo, y ve lo que dice Pablo de este hombre. Capítulo Timoteo 4:10 de segunda Timoteo 4:10 dice, palabra muy corta pero de mucho significado, dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Quiero tomar el caso de Demas. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Imagínese usted un hombre como Demas, que era un misionero con Pablo, que proclamaba el mensaje del Evangelio donde quiera que Pablo iba, lo ayudaba en muchas cosas, pero un día decide no seguirlo haciendo. Y desampara a Pablo, deja a Pablo por amor a este mundo. ¿Por qué causa Judas vendió a Cristo? Por amor al dinero. Y el dinero es parte de este mundo. ¿Por qué Demas dejó el ministerio que Dios le había encomendado? Por amor a este mundo. Y la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un misionero de la iglesia primitiva decidió cambiar a Cristo por este mundo, por amar a este mundo. Y me pregunto, siempre me pregunto cuando alguien recibe a Cristo, y yo digo siempre, comenzó bien, pero la otra pregunta que me hago es, ¿cómo terminará? ¿Terminará bien o terminará mal? Demas comenzó bien y terminó mal. Cantidad de personas que han comenzado bien con Cristo terminaron, están terminando y terminarán mal. ¿Por qué? Porque comienzan como Demas a amar a este mundo, a amar a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Por amor a este mundo, Demas cambió al Señor. Estaba leyendo unos mensajes que me llegaron por WhatsApp y me hablaba, los que escribieron allí hablan de 2 evangelistas que fueron famosos en el siglo XX. Los nombres de ahorita me cuesta pronunciar y no es necesario. Esos 2 evangelistas predicaron en el siglo XX mensajes que llevaron a las personas, aún a ateos, a convertirse al Señor. Y predicaron de tal forma que uno de ellos, los dos juntos, predicaban que sacaban a las personas por el mensaje del alcoholismo. ¿Y sabe qué pasó con el primero de ellos? Comenzó a amar el ateísmo y murió siendo ateo. ¿Y sabe qué pasó con el segundo? Hermano, amó el alcoholismo y murió alcohólico. Cambiaron a Cristo por el ateísmo o por el alcoholismo. Comenzaron bien y terminaron mal. Es triste
estimados amigos y hermanos, cuando una persona comienza bien y termina mal. Dicen que el único que concluyó, uno de los que concluyó, evangelista de renombre, el único que comenzó bien y terminó bien fue Billy Graham. Los otros, estos dos, comenzaron bien y terminaron mal. Ahora, ¿por qué causa? Porque amaba a este mundo. Ahora, estimados oyentes, la sexta cosa que yo quiero ver aquí era no solamente que Judas vendió a Jesús, sino también Judas entregó a Jesús. Mateo 22, 47 al 48 del libro de San Mateo, 22, 47 al 48, dice de la manera siguiente, Mateo 22, 47 al 48. No tiene, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? No, es Lucas. Tengo un problema de visión. Lucas 22, 47 al 48. Voy a tener que aceptar lo que me dijo un hijo. Escriba en letra grande. Creo que esa va a ser la solución. Lucas 22, 47 al 48. Dice así, 22, 47 al 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Cuando estaba leyendo ese texto, me vinieron a mi mente preguntas. Dijimos que entrega al Señor Jesús. Ahora la pregunta fue: ¿por qué le entregó? Yo tengo que usar lo que hace el nieto, el hijo de Eliú. Uno le dice algo, él dice: ¿y por qué? ¿Y por qué? Siempre está preguntando por qué. Y uno le da la respuesta: ¿y por qué? Eso lo estoy usando yo para la escritura. ¿Y por qué? Porque algo me está enseñando el nieto, en este caso, a preguntarle a la escritura: ¿por qué? ¿Por qué causa Judas entregó a Jesús? Quisiera que leamos en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, versículos 10 y 11. Evangelio de San Juan 13, 10 y 11. Y da la primera respuesta al por qué le entregó. Capítulo 13, versículos 10 y 11 dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estás limpios todos. ¿Por qué le entregó? Porque no estaba limpio. Porque estaba sucio, no estaba limpio. Ahora, es interesante. Cuando Judas Iscariote, por la suciedad que tenía en su corazón y que Cristo dice que él está sucio, por esa causa entrega a Jesús. Primero entonces, Judas entregó a Cristo porque estaba sucio. Juan 6:64 nos da otra respuesta al por qué. 6:64, porque él entregó Judas al Señor Jesucristo. 6:64 dice así. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen.
Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había entregado. Segundo lugar, ¿por qué le entregó? Porque no creía. Porque no creía. Primero, porque estaba sucio, no estaba limpio. Segundo, porque no creía. Curioso, ¿no? Que una persona anda con Jesús y predica de Jesús y no cree en Jesús. Es curioso eso. ¿Conoce usted alguno? Primero, porque estaba sucio. Segundo, porque no creía. Tercero, porque Judas Iscariote tenía a Cristo solamente como maestro. Judas Iscariote tenía a Cristo solamente como maestro. 26 de Mateo. Mateo 26, 24, 25. Mateo 26, 24, 25. Mateo 26, 24, 25. Dice así en el libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 24 y versículo 25. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre, porque del Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. ¿Por qué lo entregó? Porque para Judas Iscariote Cristo solamente era un maestro. ¿Qué es Cristo para usted? ¿Qué es Cristo para mí? Un maestro, sí. Nos gusta mucho lo que Él enseña en la Escritura. Nos gusta mucho leer lo que dice Cristo en la Escritura. Pero solamente es un maestro, como lo era para Judas. Si es así, tendremos problemas. Entonces, podríamos decir, estimados oyentes, que Judas entregó a Cristo primero porque estaba sucio. Segundo, porque no creía. Tercero, porque Judas Iscariote tenía a Cristo solamente como un maestro, nada más. Para Judas Iscariote, Cristo no era Dios. Para Judas Iscariote, Cristo no era creador. Para Judas Iscariote, Cristo no era luz. Para Judas Iscariote, Cristo no era vida. Para Judas Iscariote, Cristo no era Salvador. Ni para Judas Iscariote, Cristo era Señor. Era solamente maestro. ¿Qué es Cristo para usted? ¿Es Cristo para usted Dios, creador, vida, luz, Salvador y Señor? ¿O solamente maestro? Si es así, usted no va a andar muy lejos, porque Cristo solamente como maestro, estimados oyentes, no deja que la persona llegue lejos. Y en séptimo lugar, la séptima iniquidad es que le falló el plan a Judas Iscariote. Le falló el plan. Él había planificado algo. Dirán, ¿pero dónde se encuentra el plan? Vamos a buscar en el libro de Mateo 27, 1 al 3. Mateo capítulo 27, versículo 1 al versículo 3. Dice de la manera siguiente. 27, 1 al 3. Le falló el plan. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuándo fue que el plan, él se da cuenta que el plan que tenía le falló? Leo de nuevo el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado,
viendo que era condenado. Permítame decirle que Judas no quería que Cristo fuera condenado, pero lo condenaron. ¿Por qué digo que le falló el plan? Recuerda que Judas estuvo con Cristo por 3 años más o menos. Recuerda que cuando a Cristo un grupo de judíos le iban a lanzar por un despeñadero, Cristo se escapó. Muchas veces pudo ver Judas que Cristo se les escapaba a la gente. ¿Y el plan fue cuál? Bueno, el plan fue, no, yo lo voy a vender por 30 piezas de plata o por lo que me den. Cuando lo vayan a agarrar, él se va a escapar y yo me quedo con las 30 piezas de plata. La Biblia no me dice que es así, pero ese es el plan. ¿Por qué dice que cuando él se dio cuenta que lo condenaron, decidió entregar el dinero y dijo, he pecado entregando sangre inocente? Y los sacerdotes y los ancianos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Vaya tú. Le falló el plan a Judas Iscariote. Estimados oyentes, nosotros hacemos planes también y fallamos. Nos falla el plan. Hay planes que nosotros los evangélicos hacemos y nos falla el plan. Voy a citar por lo menos. Antes le voy a preguntar, ¿quién le dio ese plan a Judas Iscariote? Satanás. El diablo le dio el plan y lo ejecutó. Pero como se dio cuenta que le falló, decide entregar las 30 piezas de plata para ver si soluciona el problema del plan fallido. A ver si le volvían a entregar a Cristo o a Cristo lo podían soltar, pero ya no era posible. Algunos pueden decir, ay, qué pobrecito Judas. Bueno, se dejó usar por el diablo y ahí está. Ahora, yo quisiera hablar, hay varios planes aquí. En una ocasión llamé trampas cazabobos. Pero yo lo voy a decir aquí mejor para no decir trampas. Voy a mencionar 2 planes solamente cazabobos. El primer plan cazabobo que tiene Satanás y lo presenta a cualquiera de nosotros. ¿Sabe cuál es el plan primero? Aquí, o uno de ellos. Usted y yo decimos, soy hijo de Dios. Oigamos bien. Siempre seré hijo de Dios. ¿Lo creen? Soy hijo de Dios. Siempre seré hijo de Dios. Dios no cambia. Oiga otra vez el plan. Plan cazabobos. Soy hijo de Dios. Siempre seré hijo de Dios. Dios no cambia. Vamos a buscar a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, del primer libro de Samuel. Capítulo 2, versículo 30. Cuando leí ese texto bíblico, yo dije, Dios mío, qué interesante que el Espíritu Santo permitió que se escribiera esto para nuestra orientación. 2:30. Miren lo que dice. Dice Dios: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal yo haga. ¿Qué pasó? No le había prometido a este grupo, a esta familia, que
esta familia iba a andar perpetuamente en la obra del Señor allá en la casa de Israel. Eso lo prometió Dios. Pero ¿qué dice luego él? No, yo no voy a hacer eso ya. Eso es lo que llama cambia Dios. Pero algunos dicen, no, pero Dios no cambia. No, hermano, el hombre, Dios no está sujeto al hombre. El hombre debe estar sujeto a Dios. Porque Dios puede cambiar, no es soberano, pues. Él había prometido algo a una familia, pero aquí la familia se portó como quiso y dijo Dios, no, lo que yo le prometí no lo voy a cumplir. Sigue el texto, versículo 30, diciendo, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, agarren esto, hermano, esto no es juego. Estimado oyente que está viendo por allá a través de las redes esta verdad, no sigamos jugando que porque decimos soy hijo de Dios, sigo siendo hijo de Dios, porque Dios nunca puede dejar de ser mi padre, y comenzamos a argumentar una cantidad de cosas. Dios dice no, porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Quién tiene más autoridad, la palabra de Dios o la palabra de los predicadores que dicen lo contrario? Hermano, tenemos que creerle a Dios, porque hay en este tiempo cantidad de personas que habían creído en Dios, y porque creen que una vez creyeron en Dios hace tantos años, pueden vivir la vida que ellos quieran, y después siempre Dios los va a recibir en gloria. Qué bonito, ¿verdad? No. Ayer comentaba con unos hermanos allá en el campo. Somos expertos para usar parte de la palabra de Dios, pero no toda. Sí, algunos he oído que algunos dicen, no, yo, pastor, fui escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, y por eso me muero, porque en Cristo fui escogido antes de la fundación del mundo, y el Señor me lleva a la gloria, porque fui escogido antes, y siguen con antes de la fundación del mundo. Pero usted sabe el propósito para lo cual usted y yo hemos sido escogidos. El mismo texto dice, siendo escogidos en Cristo o en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. El propósito es ese. No fue escogido para que vivamos como querramos vivir, sino para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Escogió a esta familia de Jeremías para que fueran perpetuamente los que servían en el templo, pero ellos decidieron deshonrar a Dios. Y cuando lo deshonraron, él dijo, no, esto se acabó, yo no voy a seguir sosteniendo algo que dije cuando ustedes están comportando de otra forma. Yo honro a los que me honran, y a los que me aborrecen serán tenidos en poco. Trampa cazabobo, ¿no? Soy hijo de Dios, siempre seré hijo de Dios, Dios no cambia. La segunda plan cazabobo es, salvo, siempre salvo, porque un día creí en Cristo. Salvo, siempre salvo, porque un día creí en Cristo. Eso se corre, muchos pastores, evangelistas, llamados teólogos hablan de eso. Pero yo quisiera solamente mencionar dos textos. Dice el escritor a los Hebreos, el capítulo 10, versículo 26 en adelante, dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y terror de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ah, no, pero los llamados estudiosos de la Biblia dicen: eso no es para eso, no le toca a los creyentes. No, eso no está hablando de creyentes, sino de los que nunca han creído. Pero Dios mío, si nunca habían creído, ¿por qué causa esas personas pisotean a Jesucristo? Bueno, si nunca creyeron a esos señores que están mencionados ahí, eso quiere decir que todos los no creyentes pisotearon a Cristo. Ah, pero la otra cosa dice: tienen por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Oye, entonces todos los inconversos fueron santificados. Si seguimos con la teoría que para los no creyentes todos los incrédulos fueron santificados, entonces ¿cuál es el problema? No, es para la gente que ha sido santificada en la sangre de Cristo. Fueron santificados, pero un día decidieron pisotear al Señor Jesucristo y tener por inmunda esa sangre que Él derramó. Ya no la toman en cuenta para la limpieza de sus pecados, sino que pecan, porque salvo siempre salvo, y mueren en sus pecados. Cristo dijo: si no creéis que yo soy el que morí en la cruz. Primero el que nació para salvarlo, murió en la cruz para llevar nuestros pecados sobre su cuerpo, resucitó para justificarnos, se sentó a la diestra de Dios para ser nuestro abogado y intercesor, viene por segunda vez a buscar a todos los que le esperan. Si usted y yo creemos, salvo siempre salvo, y nosotros pisoteamos al Señor Jesucristo, tenemos por inmunda, como que no sirve esa sangre, y hacemos afrenta al Espíritu Santo, que es el que continuamente nos está diciendo: eso que está haciendo es malo, pero nosotros seguimos haciendo lo malo. Entonces, ¿qué más nos espera? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, hay un texto que quisiera que lo mencionáramos. Es Juan capítulo 15, versículo 6. Para aquellos que creen salvos, siempre salvos sin Cristo. Juan capítulo 15, versículo 6 dice así, de la manera siguiente: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo cortará. A mí nadie me va a convencer que ese pámpano que está injertado a la vid, que es Cristo la vid, Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. A mí nadie me va a convencer que ese pámpano que está conectado a la vid no puede ser cortado, porque el texto lo dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. ¿Y qué más pasa con ese pámpano que será cortado? Se secará. Permítanme decirle, estimados oyentes, que hay personas que una vez, como Demas, como los dos evangelistas que me hablé anteriormente, y como Judas, fueron cortados de la vid y se secaron. ¿Y a dónde están ahora? Y lo echarán en el fuego. ¿Y qué más hace? Dice: y arden. Esto no es cuestión de sentimientos, sino cuestiones de realidades. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará y se secará, y lo recogen en el fuego, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Yo creo, mis estimados oyentes, yo creo en salvo, siempre salvo. Usted dirá: ¿por qué? Dios me está contradiciendo. No. Yo creo que soy salvo, siempre salvo, cuando tengo a Cristo como lo que Él es para mí. Hebreos 7:25 nos dice:
Hebreos capítulo 7, versículo 25 nos dice de la manera siguiente. Hebreos 7, 25, y en eso sí creo con toda seguridad. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 25. ¿Quién lo tiene a la mano para que me lo lea? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvo siempre salvo, desgajado de Cristo, separado de Cristo. Salvo siempre salvo con Cristo fuera de la vida. Cuando Pablo le escribió a los Gálatas, él dijo: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Y qué es desligarse? Separarse, apartarse de Cristo. Cuando usted y yo nos desligamos de Cristo, ya Él no es nuestro intercesor, ya Él no es nuestro abogado, ya no, porque ya lo tenemos solamente como un maestro, pero no como aquel que continuamente puede presentarse con nosotros ante Dios y allí abogar por nosotros cuando Satanás nos acusa. El cual, cito de nuevo al libro de Hebreos, el cual, agarre bien la expresión, el cual puede salvar, no pudo ni podrá, puede en este momento preciso, tiempo presente continuo, el cual puede salvar, ¿por cuánto tiempo? Perpetuamente, eternamente, ¿a quiénes? A los que por él se acercan a Dios. ¿Haciendo qué? Viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Yo no sé por qué nos gusta correr por otro lado cuando el texto está tan claro aquí. Judas Iscariote le falló el plan. Y a usted y a mí nos va a fallar el plan si nos ponemos a inventar cosas, a creerle las triquiñuelas del diablo. No, tú eres hijo de Dios y como hijo de Dios seguirás siendo hijo de Dios por toda la eternidad. Mucho cuidado. Porque Dios nunca cambia y le seguimos creyendo al diablo. Y Dios dice: no, yo no acepto eso. Yo honro a los que me honran y a los que me aborrecen, los voy a tener en poco. Cuando Él habla, el Señor Jesucristo habla de la vid y los pámpanos. ¿Qué hizo con ese pámpano que no produjo fruto? Lo cortó, lo tuvo en poco. No sirvió. Y al no servir, será echado al horno y allí arderá. Caer en manos del Dios vivo cuando creemos que somos hijos, salvos siempre salvos, pero sin Cristo. Para mí, hermano, la salvación eterna de mi alma está asegurada en Cristo, pero fuera de Cristo no hay seguridad de nada. Y por eso debo tenerlo como mi Dios, mi Creador, mi luz, mi vida, mi Salvador y mi Señor. Cuando lo tengo de esa forma, yo puedo decir: salvo, siempre salvo. Los demás son planes cazabobos. Eso es, planes cazabobos. Ojalá que ninguno de ustedes sea bobo y le crea, vaya a creerle al diablo. Si usted no quiere caer en esos planes o trampas cazabobos, creámosle a Dios. Alguno me puede decir: no, pero es que entonces usted cree que yo soy o la persona salvo por obra. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que mi salvación depende de la fe que tengo en Cristo. Como mi Dios, mi Creador, mi vida, mi luz, mi Salvador y mi Señor. Y cuando parta la eternidad, voy a tener la dicha, como ustedes también la pueden tener, oír las palabras de Cristo. Ven, buen siervo y fiel,
en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es lo más grande que yo oiré un día de la boca del Señor. Y es lo más grande que ustedes pueden oír. Y no que vayan a oír lo otro. Ir malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y esos malditos que van al fuego eterno son bobos, porque le creyeron al diablo y van a estar con él. No gozando, sino sufriendo terriblemente. Dos cosas para terminar. Y con esto termino a hablar de las iniquidades de Judas. Cuando el Señor Jesucristo fue ante Pilato, eso ya lo leímos, pero voy a mencionarlo allí. Fue ante Pilato y Cristo le dice a Pilato: el que a mí me entregó tiene más pecado que usted. Curioso, ¿verdad? Cristo dice que Judas Iscariote tenía más pecado que Pilato. ¿Por qué? Vuelvo a hacer la pregunta del nieto, ¿por qué? Hermano, porque Pilato no había tenido contactos como los tuvo Judas Iscariote. Y para mí, ustedes los evangélicos de este lugar o de cualquier lugar, si usted y yo decidimos seguir pisoteando al Señor Jesucristo, teniendo por inmunda esa sangre derramada y haciendo afrenta al Espíritu Santo, tenemos más pecado que aquellos que nunca han oído en Cristo. La primera observación que veo yo que Cristo le hace a Pilato. Y hablando de Judas, él dice: le hubiera sido mejor no haber nacido. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra de la boca del Señor? Le hubiera sido mejor no haber nacido. Y permítame aplicar esto a la vida de ustedes y la mía. Si nosotros decidimos amar a este mundo más que al Señor, o amar a este mundo y no amar al Señor, porque no se puede decir más que al Señor, estoy cometiendo un error con expresar de esa forma. Amar a este mundo y no amar al Señor. Y usted sigue viviendo, yo sigo viviendo en el pecado sin tomar en cuenta la mediación y la abogacía de Cristo. Si seguimos así, sabe que la expresión de Cristo cabe para cualquiera de nosotros. Mejor nos hubiera sido no haber nacido. ¿Usted sabe lo que significa eso? De la boca de aquel que ama. Pero ¿qué tiene que decir eso? Mejor le hubiera sido no haber nacido. Dos frases que tenemos para concluir. Los cristianos que nos apartamos del Señor son más culpables que aquellos que nunca han oído. En segundo lugar, los cristianos que nos apartamos del Señor, mejor hubiera sido que no hubiéramos nacido. Que Dios le bendiga.